This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Posible subir caso de dengue este mes hasta diciembre. Consejo Local te soporta el plano del alcalde Olaso construir nuevo pasada del agua na Putik Giwan hasta Tugbungan. Sektor de agrikultura na syudad vulnerable pa siyempre na avenida. Residentes de Patalunya beneficia na medical mission di Catchua. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Manda otra vez vigila el Departamento de Salud o DOH con el posible subida del caso del dengue este mes de noviembre hasta diciembre. Es después que sucede el tiempo y ulan la ciudad hasta tarde pa con este por cuantos días. Por causa según con este taas acorda el DOH para conducir limpieza na posible servir como breeding grounds del mga lamok de dengue. Importante según el limpieza contra dengue, mientras bien importante también que lejos de enfermedad este tiempo. Si tiene según mga síntomas del dengue, dayon sigun anda na cercano hospital para el curada medical. El Consejo Local ta soporta el plano del alcalde Olaso construir nuevo pasada del agua alina Putik Giwan hasta barrio de Tugbungan. Aquí el report di Marivita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consejal Dante Vicente que te expresa suporta na inisyatibo del alcalde Kimmer Olaso para construir un flood water exit system para mitiga con el avenida que resyo ocurrir na barrio de Tugbungan, Giwan, Putik y Magavicinos barrio. Este inisyatibo de Olaso es resulta del ocular inspection kaya conduci ele junto con mga konsehales y otros mga oficiales del gobierno local na Putik, Tugbungan y Giwan del lunes Noviembre 10. El ocular inspection niya conduci para saber el causa del avenida y el posible solución con este problema. Which is very, I think, the goal is noble. This is one way of solving the floodings that we are experiencing every year. Instead of band-aid solution of just giving rice, sardinas, noodles, eggs to the people, we should now be having a decisive move from the local leaders, from us, mga opisyales del Zamboanga. With this, Madam Chair, resolution supporting the initiative of Mayor Kimmer Adan Olaso to construct and or build a flood water exit system or big waterway towards from Santo Niño straight to Barigon to mitigate the frequent floodings in barangays Tugbungan, Giwan, Putik, Divisoria, including adjacent areas therewith, and providing the necessary funding thereof. El Consejal Ray Bayoging niya habla que bonito el idea del alcalde, pero mas ventaja si podía sacar el gobierno local el servicio del mga experto y adoptaya con el ciencia na implementación del mencionado proyecto. Debe según tiene un technical working group para mira con este proyecto para que esté más efectivo. Tiene según fondo de 40 millones de pesos el gobierno local que puede pagar na servisyo del mga eksperto. The proposition of the mayor is really laudable. De aliyo na lugar, sabi kami, Albaha. But with indulgence of councilor, can we include here
the idea is good, but we need to adopt science. We need to have expert on board. During the time that we walk, I was able to talk with our committee chair on appropriation. There is a 40 million budget for experts to guide us, to help our mayor, or to come up with a technical working group from the good idea supported by a scientifically approach. Mientras tanto, el Konsehalo Celito Macrohon yaman sponsor separao resolusyon keta pidi na City Budget Office, City Engineers Office y Bids and Awards Committee del Gobierno Local para temprano conduci con el procurement del 40 milyon de peso intendido para na proyecto. El alcalde Olaso ta considera urgent con este propósito proyecto, razón si porque más temprano puede hacer con el proceso más bueno para ver podía comenzar con el proyecto asigun pa kun Macrohon. Tiene naman el Finance Committee last time, yan meet un company tamen, a consultancy firm, no, that can possibly conduct the comprehensive study, no, for the master development plan for Zamboanga City for our flood control and drainage system. No, and that 40 million, alis sa kanila sale Madam Chair, el estimate, no, for that project. So if we can request the early procurement, baka pwede sila as el bidding process at this early time, para pwede man habol, no, kung este urgent tamen project na kaya man implement si Mayor. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Está pa siyempre bien vulnerable el sector de agricultura na siyudad na tiempo de avenida. Este mediante el konsentrasyon tadali ahora el gobierno na mag-afektaw komunidad na mas sisyente avenida yaliba el maga-pasautifun. Aparece que menos pa siyempre el maga-atensyon ahora tadali el gobierno con el problema de avenida na maga-sementera como Alina Talisayan y otro magagulayan na siyudad. Kita akorda que resyo que na biktima el sector de agricultural o agricultural lands na siyudad cada vez siya ni mal tiempo aquí na siyudad. Mga residentes de Patalon ya beneficia na medical mission del kongresista Cachua. Aquí otra vez tabira si Marifita Mayo. Temprano pa yaabuyaya na covert court del barrio Patalon si Glenda Maso de Puruk 2 na Patalon para manpila na libre medical mission kaya kondusi el kongresista del Distrito 1 Cachua na di ila barrio. Yamanda sigun ele arangka gente y chequea su ojos. Gracias Ma'am Chua con Cachua kay por causa de este pwede arang kami gente ay ara oportunidad ya kateste dale eli ka namon libre arang kayente ara ojos ya tamen. Gracias po Ma'am Cachua. Ya sa katambien oportunidad si Bernardita Pandalan na libre medical mission para mandaman medical consultation. ¿Cuántos días siya sigun ele tatusi itaduele el cuerpo? Thank you kat Ma'am Kat kay dahil sa ele medical mission no. Kaya dahil kat ele LCU Expresso ba para obtener ayuda kang mga bigyan dito sa Patalon. Asigun Kunchua del pasado año, ya conduci también el medical mission na Patalon y ahora el segunda vez. Quiere según él regularmente conduci medical mission na mga barrio igual na Patalon para hacer más apiki na mga gente el servicio del gobierno. Y para sigi-sigi también puede aprovechar con el mga vivientes. Asigun Kunchua, uno el medical mission del mga servisyo ta procura el lleva na mga komunidad, siendo incluido na di su prioridad el salud. Kay kere kita igual serbisyo, hindi ta para el di aton serbisyo, para na mga bibientes, di ba kita, sir, kapalapitin natin sa inyo ang serbisyo na dapat umabot sa inyo. Incluido na mga libre servisyo durante el medical mission, amo el medical consultation, chequera del ojos, arrancara del diente y libre cortara del pelo. Asigun Kunchua, todo ya puede quedar posible por medio el soporta del Departamento de Salud, Labuan General Hospital, West Mincom y si Dr. Romeo Bagongon.
Pidi tamen kita gracias con el Department of Health, con el Labuan General Hospital, con el de aton dentist sa estaba na Westmincom, itamen con el otro mga participante pa ken el kaayuda ko naton este dia. Kasi syempre, sinuay sila, nuay kita mga doctors, nuay kita mga nurses. Yaman cuento también según él na Zamboanga City Medical Center acerca el cataract surgery para con mga vivientes del Distrito 1 quien necesita con este servicio. Según Conchua, puede su oficina recomendar mga pasyente quien necesita cataract surgery na Zamboanga City Medical Center basta pasa na mga requerimientos el pasyente. Kabar, pwede kami man-refer con ustedes na ZZMC para hindi iya ustedes tarda tamen espera. Diba? Kasi maskin yan kwento kita, si pwede man aloka akel mga vivientes del West Coast, aki kanaton, na maskin poko-poko, pwede ba man accommodate el ZZMC? So, bueno ya lang el Chief of Hospital del ZZMC, yan agree tamen ko nato naman accommodate. So hopefully, si naman ustedes mga bisinos namin necesita cataract surgery. Pero syempre, informa ustedes na barangay, anda sila na barangay kung Cap Edelin. Pero syempre, si naman kita problema na katarata, hindi sa dayon na pwede as el surgery. Necesita pa man-check tamen el doktor del ZZMC si qualified el pasyente para man-surgery. Mientras tanto, el capitán del Patalon, Edelin Adriano Yaabla, más o menos 200 mga residentes del Diila Barrio, ella puede beneficiar ng medical mission. Ta expresa según él gratitud con Chua y mga ahensya ya participa ng medical mission por el libre servicio ya lleva sila na Diila Barrio. On behalf of Barangay Patalon, ben alegre gad el mga pataleños kay nuay gad diha ka namon si Kongka Chua. Tayo dagat ere na Barangay Patalon igual ara tapos sa Desmira, bien mucho gayod mga pataleños ya anda aki na disuyo medical mission. So gracias gayod Kongka Chua. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Yanumbra el alcalde Kimmer Olaso con Ernesto Ubando Hijo como miembro del Board of Directors del Zamboanga City Water District. Ubando el representante del business, commercial or finance organizational sector. Ubando amo el antes chairman del mentioned board durante la administración del alcalde o antes alcalde Jan Delipe. Pero voluntariamente ya dimití na su puesto en soporta na plano de la administración del alcalde Kimmer Olaso tiene que hacer na water services. El su prioridad tiene que hacer na sustainable water projects, development and impounding dam y el mga long-term inisyatibo para man-secure y man-expand ko na supply del agua na syudad. El siguiente na mga noticias. Otro mal tiempo tavisya el pag-asa que posible afecta con el Visayas y Mindanao. Taxi na syudad hindi tausa mga metro. Mga vendors na sentro del pueblo ya donasen para na mga biktima de Typhoon Tino na Cebu. 6 año bata ya muri después man lumus na Rio de Sinubung. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Get ready to indulge in pure chocolate bliss with Dunkin's Brigadeiro Munchkin Bundle. Enjoy 4 chocolatey munchkins and exclusive Beyond Wusok Signature Mag for just 249 pesos. Available from November 3 to November 18 only. Taste the chocolate craze and collect the charm. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung Bordado Mountain, dalawang bestseller na hit. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget.
For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. The most worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, Masonic District R9, Zambazulta, presents Ready, Set, Drink! Join us for a beer run 2025, a fun run or a cause, on December 12, 2025 at Barangay Pasunangka. Registration period is from October 1 to November 12, 2025. This exciting event is for the benefit of the pediatric cancer patients at the National Children's Hospital in partnership with Faith, Hope Charity. Run, drink, and make a difference. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí en la aton ciudad
ilang mga serkano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Otro mal tiempo tabisya el pag-asa que posible afecta con el Visayas y Mindanao. Aquí el Mi Report. No hay pa un semana desde el afecta con el entero país el Super Typhoon Uwan, pero este vez tiene también otro mal tiempo, el tabisya aura el pag-asa, alin na southeast parte del Mindanao, que posible queda mal tiempo adentro del Philippine Area of Responsibility o PAR. Na presente tiempo, tali pa este afuera del PAR, pero base según na mga datos, posible este entra na PAR como un low pressure area, pero tiene minimal chance queda un tropical cyclone. Na presente tiempo el pag-asa tabla que el entero Mindanao el ta experiencia solamente con el efecto del localized thunderstorms. Posible según el afecta este nuevo mal tiempo na otra semana base na advisory del pag-asa desde el tropical cyclone threat potential. Ta continua pa también el dila monitoring del Typhoon Uwan alin extreme northern Luzon. Takidaya aura alborotao y también el asunto del overcharging na mga pasahero o commuters na syudad, pero esta vez nalaw y también del mga taxi kita opera aquí na syudad. Esa después que cuantos mga reklamo iya si post na social media que tiene sigun mga taxi driver ta usa lang sabot-sabot na pasahero por causa sigun malo aligamente di ilang mga metro. Manada besa sigun este mga taxi amo el estaba na mall na Calicamins, aeropuerto también de la ciudad. Apricura sa KLTV11, el lao del Cooperativa, tamaneja con el taxi operations aquí na ciudad. Mga bentero na sentro del pueblo, ya donasen para na mga biktima de Typhoon Tino Alina Cebu. Aquí el report di Marifita Mayo. Ya entrega si Alshimar Pulalon y de este compañero con el alcalde Kimer Olaso na de este oficina na City Hall el de la donación de sen para con mga Cebuanos kanya kada víctima de avenida por causa na Typhoon Tino. Ya conducí el grupo de Pulalon con el piso para sa Cebu Drive na Plaza Pershing hasta ya puede sila kolekta con el cantidad de cerca 700 peso kaya entrega sila con el alcalde. Si Pulalon ili sumaga uban mga sidewalk vendors alin na vicinidad del Plaza Pershing. So dinala dito sa City Hall para sa akin yung mga vendors sa Zamboanga. So ito po yung donations nila para sa ating mga kababayan sa Cebu. Ipakita mo sir. Yan. Alegre y saludo si Olaso na aksyon del grupo di Pulalon. Aunque jutay lang también di ila encontrada, pero ya pwede pa sila dona cuantos cantidad para con mga viktima del Typhoon Tino na Cebu. Governor Pambari 4, mga kababayan namin dito, Muslim sa Zamboanga, Madjabakan din sila, yan ang may mga puso, tumutulong sa mga nasawi na nasalanta ng bagyo. Masayang-masaya ako kasi hindi ko akalain, lubos akalain ng aming kababayan na kahit hindi sila mayaman, mahirap, nagdo-donate po sa ating mga kababayan para sa Cebu. El gobierno local esperanzado dona también sen na Cebu y de más temprano y advertí si Olaso con mga vivientes del ciudad quien quiere también dona para llevalang na City Hall para asilang sigun junto con el donación del gobierno local y del diferentes grupo y junto ya envia para na Cebu. Mayroon din akong i-donate, idadagdag ko dyan para mayroon tayo. So, meron din dito from the Mayor's Office, si Christine at saka si Gio, nag-donate din ng 1,000 pesos. So, ilagay nyo din dito donation nyo, di ba? Ito po, so I'm calling everyone who's willing to donate and help for Cebu. Kailangan po nila ng tulong. So, we'll come up with this cash natin pag mabuo na to. Then, we will send it to Cebu. Via Governor Pambari 4. No? De más temprano, una ya envía relief assistance el gobierno local para na Cebu por medio del mga barko del Philippine Coast Guard. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. 16 años menor de edad bata el Yamuri después Esteban Lumus alina Rio del Sinubong ayer tarde. Y atravesaron a Río, el víctima junto con el otro mga menor de edad y sapa el sus chinelas na pies
Yaman anod por eso ya hace lagas hasta ginda na Hondura porción del río. Yaman panik ya hasta yaman lumos Kaya según mga vivientes, el yaman rescue con el bata y elevar al hospital, pero ya declara con muerto, muerto cuando liba con Este caso ya sale reportado a Lina Station 10, Labuan. Ya queda bien trending ahora na social media como Facebook el opening salvo del palaro del Zamboanga Peninsula Polytechnic State University o ZIPSU este día. Anoche cuando conducí el salvo alina Don Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand. Ya principal di el salvo na un bonito field demonstration hasta mandamira el de colores mga fireworks display. Na video del el drone vlogger si Ron Rover tamandamira el bien bonito presentación del mga estudyante y faculty del Universidad Alina Baliwasan. Good morning, can I take your order? Can I take chocolate after that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee latte. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. St. Joseph School Foundation Incorporated Alumni Association Batch 2000 presents Alumni Homecoming 2025 happening on December 13, 2025 at 6 p.m. at the Garden Orchid Convention Center. Lose yourself in the magic of the night where old stories come alive. Book a table of 10 at 7,000 pesos and get a liter of Johnny Walker Black Label. Promo reservation runs until November 15, 2025. Only 20 slots available. Door prizes will also be given away. Alumni Homecoming 2025 registration fee is at 700 pesos per person. Honorees are 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, and 2010. Get your homecoming tickets at Healthy Body and Food Spa located at Nunez Street, Zamboanga City beside Walcott Veterinary Clinic. Payments can be made through Ana Lara Garcines at GCash 0917-795-6490 or at BPI bank account number 002123578123 or email as at sjskzc@gmail.com. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso.
Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Persona suspechado na matansa na Santa Catalina, Nueva Sale na syudad. Akil detalles na report di Emil Tuban. Polis asegura que Nueva puede salir na ciudad el persona quien atira con el un 25 años víctima alina kasulutan barangay Santa Catalina ayer aga. Sita Cordal suspechado tira con el un tal Ramil Akil Hangas alina kasulutan barangay Santa Catalina y muri este na hospital. El sospechoso puede identificar como si Sajid Alapap Hajula, 40 años de alina lugar. El policía conducihat pursuit para el arresto de este sospechado. Na impormasyon niya sa Lena Zamboanga City Police Office, el sospechado takipan na syudad. Ita eskonde lang este na mga pamilya na mga barangay. Base na impormasyon kami ta-receive takipalay na area di ato no. Di ato niya lang na taprikura pagkat kita maan zero kahit di suyo lugar. So, dyan patamin kita kung kentamentang kwento mga otro personality tamin na pati mga pamilya di suyo para at least pwede tamin, ayuda tamin ka nato na buskada con este suspect también. El jefe del Police Station 11 llamande con el personaje para buscar con este sospechado y tamang kwento con el mga pamilya y conoce para kumbinsi con él para man-surrender lang para hindi na mas agrava pa el su kaso. Emil Tuban,
Dateline Zamboanga. El Pulisya pare-aresta con un persona na un bypass operation na Tumaga. El Station 7 Santa Maria ya conduce el bypass operation alina Cherry Drive Tumaga. Ia pare-aresta con Rachel Barredo alina lugar. Con ella pwede confisca 5 pakete de aligaw shabu tiene valor de cerca 7,000 de pesos. Kula sospechado y elevaya na stasyon del Santa Maria. Mas bajo na 40% el incidente de tiro este año comparando del pasado año según la polis. Aquí otra vez, tabira si Emil Tuban. Mas bajo na 40% el incidente de tiro este año comparando del 2024 según con el polis. Na datos del Zamboanga City Police Office, 80 incidentes de tiro desde del enero hasta la fecha 12 del mes de noviembre y tiene lang 48 este año, mas bajo na 40%. Yes sir, no, si Mirato, last year, January 1, 2024 to November 12, 2024, yachenik kita total of 80 shooting incidents. So, kung si kumpara kita este anyo, with same period covered, no, January 1, 2025 to November 12, 2025, yachenik kita 48 shooting incident. So, si mira kita kung na percentage, 40% ya baja. Este por causa con el fuerte kampanya del pulis ng mga unregistered y loose firearms, ita anda bisita ng mga casa del identificado sa mga armas de fuego para deposita con el dila pusil si hindi pata pwede man register con este. Tiene también ta implementar search warrant para con el mga persona tiene hindi registrado pusil. Ita conduci bypass operation con el mga persona taben de pusil ng mga barangay. So, el cosa kita tanda, kita na-identify kita ko ng mga person, kenchi ng mga loose firearms, alya tamin kita kanila tamin tan convince para man-surrender dila mga loose firearms or tan-apply tamin kita search warrant tamin, no? Para at least pwede kita man-recover ko ng kay loose firearms. El chene tamin kita, anda si tamin, kay tan-bypass tamin kita, no? Kay mga taben di mga loose firearms tamin. So, akil grande ayuda kat tamin, kay si akil mga loose firearms tamin, na liga tamin kay ng mga otro gente na hindi bueno tamin el intention, ay baka umenta pa ilya mga insidente de. Grande ayuda tamin el strong police presence ng mga barangay para kada maserka ng mga bibientes el police, kahit akundusi rekurida itadale mga hotline numbers con el mga bibientes para pwede sila llamain seguidas si tiene mga sospechoso persona na dila lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Buenas noches. Taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible experiencia el mal tiempo efecto del localized thunderstorms, pero mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo. El continúa kita experiencia el buen tiempo hasta mañana. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este sa Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Ikaw ay popular. Nagpindo na lang man, thank you. Tell me cuando. Después el fuerte ulan y experiencia el ciudad del pasado semana. Bueno que hina-hina ya tabira normal el situación del ciudad, igual como el clase del mga estudyante na de público y privado escuela. El yar sumia. Mga lugar kaya sumina avenida el seco ya, por eso el mga residente ya kabaya limpia, el mga lodo kaya entrada el mga casa o lugar. Aquel mga lugar resyo sumina avenida el porción del casa, el tiene pone stand del di ila refrigerator, washing machine y otro pa.
importante pa o otro pa mag-importante cosa na casa adentro del casa para silega el avenida hindi dayon pwede buha el di ila magalamiton. Kaya aquel bien importante cosa talya na segundo piso del casa para hindi buha. El manera ya pensa cuántos residentes donde cada vez fuerte ulan sila mismo el hindi mas dormir para lang visya el estado del agua na rio. Por eso, ese plan de rechanneling del río estaba na putik, giwan asa tubungan, un buen cosa para menura. El agua na presente río donde tapasa, el agua y tiene otro pasada para Frontoliga, na Bukana del Mar. Además, mga barangay health workers firme ta sa akorda con el mga gente acerca el limpieza na di ilang mga lugar, después el mga avenida. Ese para evitar el enfermedad del dengue, donde posible morir el gente si hindi dayon pwede cura. Basic es limpieza ka naton kada vez desperta aga pero makatriste que tiene familia nuay na di ila routine el saka escoba ilimpia na di ila magakasa y alrededor. Por eso cuando subí el agua del otra semana el di ila magabasura adentro del casa taman lutaw adentro y afuera del di la casa. Sila mismo hindi mas na tiene huya con el mga bombero, coast guard y media practitioners yan talya afuera itamira con el di ila magabasura taman lutaw. Abla pa el un barangay kagawad kada vez yan mga limpieza taase el tupad beneficiary sa lugar mga residentes hindi ta ayuda limpia itamira-mira lang. Ese mga lugar mucho bata ta enferma y firme na health center ta pidi medicina por causa por el mga basura kalayat alrededor. Abla el famoso palabra na opisina de salud el limpio comunidad lejos na enfermedad. Pero si el comunidad bien manada basura, pronto ataca la enfermedad por el mga gente que no sabe si cosa el limpieza. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de atong mga noticias para este noche, Noviembre 12, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.